Buena tarde para todos, bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación Cálculo e Interpretación de Indicadores Financieros. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Gracias por la puntualidad, gracias por la asistencia. Para el día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, tenemos programada la sesión correspondiente a la actividad 2. De igual manera, pues presentar excusas. La sesión inicialmente estaba programada para el día de hoy, pero por motivos ajenos a mi voluntad tuve que cancelarla y reprogramarla para esta hora. Gracias por la puntualidad. Por favor, me confirman si ahí me están escuchando. Hola. Gracias por confirmar, muchas gracias por la confirmación, María. Listo, entonces vamos a dar inicio de acuerdo a nuestro cronograma. El día 18 de agosto dimos inicio a la sesión, a la actividad a las evidencias de la actividad 2. De igual manera, recordarles que todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. Si aún tienen alguna evidencia pendiente por enviar, recuerden que todos los enlaces les permiten envíos de manera tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que el enlace, así se haya vencido la fecha de acuerdo al cronograma, les permite que ustedes realicen el envío de la actividad o de la evidencia que tengan pendiente. En este momento estamos desarrollando las evidencias de la actividad 2, las cuales dimos inicio el día 18 de agosto. La actividad 2 está dispuesta hasta el 24 de agosto. De igual manera, pues los enlaces y la fecha límite para enviar actividades va a ser el día 5 de septiembre, la fecha en la cual daremos por finalizada la formación. Es la fecha en la cual daremos por finalizada la formación. Entonces, pues también indicarles que como requisito indispensable para el proceso de certificación, se requiere que los aprendices realicen el envío de la copia del documento de identidad. Es un requisito indispensable para el proceso de certificación. El aprendiz que cumpla con la totalidad de las evidencias, pero que no envíe la copia del documento, no se podrá certificar. El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima realiza un proceso de verificación de la información que cada uno de ustedes registra en la plataforma antes de realizar el proceso de certificación. Una vez se realiza la certificación de las formaciones, no se pueden modificar los certificados. Es por eso que anticipándonos a que de pronto haya algún error, pues se realiza esta verificación de información. La actualización de nombres, apellidos, tipo, número de documento no la pueden realizar ni el aprendiz ni con su rol de aprendiz ni con el rol de instructor. Se debe solicitar directamente al área de gestión académica que realice la actualización de la información allí registrada. Entonces son ellos los autorizados para realizar estas actualizaciones. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta o inquietud antes de compartirles mi pantalla. Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla. Listo.
Como les indicaba al inicio, hoy la sesión corresponde a la actividad 2 de la formación, cálculo e interpretación de indicadores financieros. Estos son los dos ID de las fichas en las cuales cada uno de ustedes se encuentra registrado solamente en una de las dos fichas. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios, y hoy es 20 de agosto, miércoles 20 de agosto. Tenemos como agenda de la sesión un saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, las evidencias de la actividad 2, aclaración de dudas con preguntas, inquietudes, conclusiones y cierre. Como vimos en la sesión anterior, cada formación en el SENA tiene una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. La competencia que está asociada a esta formación se denomina analizar los resultados contables y financieros según los criterios de evaluación establecidos por la organización. El resultado de aprendizaje a alcanzar para la actividad 2 se denomina calcular e interpretar indicadores financieros para aportar en la toma de decisiones de la organización. Como hemos visto, y como nos podemos dar cuenta, en toda la información contable por sí sola no nos va a brindar ninguna información. Son unos números que vemos allí reflejados en el balance general, en el estado de resultados, pero lo que nos aporta esa información es para la toma de decisiones. Es por ello que para la actividad 2 de la formación nos indica que al interpretar esos indicadores financieros vamos a poder tomar decisiones para la organización. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta desde el 18 de agosto hasta el 24 de agosto. Indicarles que la fecha límite para enviar actividades es el 5 de septiembre. Hasta la medianoche se tienen habilitados todos los enlaces para participar. Entonces, quien aún no haya enviado alguna de las evidencias o quiera participar en las otras actividades, todos los enlaces se ponen disponibles desde el inicio hasta la finalización de la formación. Como componente formativo de la actividad 2 tenemos el material que se denomina función de los indicadores financieros, y es allí donde encontramos cada uno de estos contenidos temáticos. La invitación pues a que cada uno revisemos de manera detallada toda la información que se está brindando a través de este componente formativo. Recuerden que el componente se encuentra en versión interactiva y en versión descargable. La versión interactiva pues es la que pueden visualizar solo dentro de la plataforma, y es allí donde pueden ver de manera interactiva o dinámica el contenido del componente formativo. También lo encontramos en versión descargable, que es un archivo que les genera en formato PDF, el cual pueden guardar para posteriores consultas. Esta información yo también se las comparto allí por el correo. Yo me acostumbro a enviarles el material, la guía, el enlace de la actividad, la presentación, para que ustedes la tengan y puedan consultarlas en el momento de realizar las actividades o evidencias. Como tabla de contenido, como encontramos las normas legales del ámbito, objetivos de la implementación de las NIF, visión de los estándares globales. Perdón un momento, por favor. Ámbito de aplicación de las normas internacionales de la información financiera NIF, organismos emisores de las NIF, organismos reguladores de las NIF a nivel nacional e internacional. Y los principales cambios del Plan General Contable a las normas internacionales de información financiera. Encontramos los principios de contabilidad, la codificación estructurada de las cuentas, las políticas organizacionales, los estados financieros. Y allí, cuando hablamos de los estados financieros, encontramos los objetivos, el estado de situación financiera, flujos de efectivo, estado de resultados integrales y estado de cambio en el patrimonio.
Cuando nos mencionamos o nos referimos a otros indicadores financieros, es allí donde vemos los indicadores de rentabilidad, eficiencia, eficacia, desempeño, productividad, endeudamiento e indicadores de diagnóstico financiero. En este material, pues se avanzará con la mirada puesta en la contabilidad, la cual desde el 2015 viene asumiendo una serie de modificaciones que conllevan a ajustarse a estándares internacionales, los cuales persiguen como único fin presentar información financiera útil y veraz de la situación integral de la empresa como requisito para ingresar a mercados globalizados. Este mapa conceptual es en el cual se evidencia la interrelación temática del contenido que se plantea en el material de formación. Entonces vemos cuál es la función de los indicadores financieros, que implican normas legales, implican estados financieros. Las normas legales, que son el conjunto de leyes y decretos a través de los cuales los PGA y los NIF, sumados a políticas organizacionales, generan un resultado de la gestión de la organización. De igualmente, cuando hablamos de la función de los indicadores financieros, implican los estados financieros, que son los informes contables, estados donde vemos situación financiera, estado de resultado, cambio en el patrimonio y flujos de efectivo, que son interpretados por el resultado de la gestión de la organización, analizado mediante indicadores de rentabilidad, eficacia, eficiencia, desempeño, productividad, endeudamiento y diagnóstico financiero. Cuando nos referimos a las normas legales del ámbito, existe una bibliografía que registra la contabilidad desde sus inicios, así como cada uno de sus avances a través de la historia. Pero en este caso, pues solo vamos a mencionar la normatividad relacionada en Colombia desde su reglamentación original hasta la actualidad. Entonces allí vemos el año, la norma y cuál es el concepto de cada una de estas elementos que hacen parte de las normas legales del ámbito. Y allí en el componente formativo vamos a encontrar la especificación de cada una de ellas. Un decreto reglamentario 2649, por el cual se reglamenta la contabilidad general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. El decreto reglamentario 2650, por el cual se crea el Plan Único de Cuentas para comerciantes. ¿En dónde radica la importancia del Plan Único de Cuentas? Es como la estandarización de los elementos que componen los estados de resultados, balance general, cuáles son las cuentas que están asociadas a ese Plan Único de Cuentas, cuáles son los códigos y clases que lo identifican. Encontramos 9 clases de cuentas en el Plan Único de Cuentas. Cada clase pertenece a un elemento: activo, pasivo, patrimonio, y así sucesivamente. Entonces es allí donde, a través de ese decreto reglamentario, se crea el Plan Único de Cuentas para comerciantes. Encontramos que se han ido realizando algunas modificaciones, algunas reformas, pero pues esta es la normatividad que se aplica para en este momento, para el caso que estamos realizando en la formación, cálculo e interpretación de indicadores financieros. Encontramos también que existen unos objetivos de la implementación de las NIF. Los objetivos de la implementación de las NIF para pymes, como nuevo lenguaje de los negocios para elaborar los procesos de información contables. Entonces encontramos allí que uno es implementar un lenguaje universal, facilitar el acceso de las entidades a los mercados de capitales, tanto nacionales como internacionales,
Es allí donde aplica para las bolsas de valores. Atraer la inversión extranjera para el desarrollo del país, la creación de empleo y una mejor calidad de vida. Reducir el costo de capital productivo, incrementar la eficiencia del mercado, mejorar la transparencia, la comparabilidad, la credibilidad y la confianza en la información financiera, la seguridad para los inversionistas, mayores flujos de capital basados en la información. Cuando nos referimos a la visión de los estándares globales de contabilidad, ha sido apoyada públicamente por muchas organizaciones y es allí donde vemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los 20, es el G20, el Comité de Basilea. En el ámbito de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, que es lo que significa NIF, las normas internacionales son aplicables a aquellas empresas que están obligadas a presentar informes financieros al público porque sus acciones son cotizadas en la bolsa de valores. Las NIF plenas aplicables a organizaciones con estas características entraron en vigencia a partir del 2015, del año 2015. Los organismos emisores de las NIF encontramos también organismos reguladores de las NIF a nivel nacional e internacional. Vemos también los principios de contabilidad. Y es allí donde vamos a encontrar algunos cambios. Son varios los cambios en el marco conceptual de los principios de contabilidad generalmente aceptados, la elaboración de las políticas contables como fundamento principal de la contabilidad, la adopción de las NIF para microempresas, pymes y grandes empresas, la identificación y sustentación de las operaciones a través de las características esenciales sobre la forma, el reconocimiento inicial mediante los modelos de costos y de valor razonable, el reconocimiento posterior mediante los métodos de evaluación de la fecha de corte, y así encontramos allí varios elementos. Cuando hablamos de los principios de contabilidad, de acuerdo al artículo primero de la definición de conformidad con el artículo 6 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia el conjunto de conceptos básicos y reglas que deben ser observados al registrarse e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. Los conceptos y principios generales se componen por los objetivos de los estados financieros, las cualidades de la información de los estados financieros, las características cualitativas de la información financiera y los conceptos y principios básicos que subyacen en los estados financieros. Los fundamentos teóricos que maneja la contabilidad: patrimonialista, mantenimiento del capital financiero, utilidad en la toma de decisiones y confianza pública. Y en esta imagen vemos cómo se representa, de acuerdo al decreto 2649 de 1993, las cualidades de la información contable. La contabilidad evalúa la función de los administradores de la empresa. Es a través de esa información contable que nos brinda el área financiera que se pueden tomar decisiones. Si estamos siendo productivos o no productivos, si la gestión que está realizando el administrador de la empresa está siendo
beneficioso para la empresa o por el contrario no está siendo beneficioso, las decisiones que se están tomando de manera clara o no. Entonces, tomamos decisiones de acuerdo a esas cualidades de la información contable. Tenemos unas normas básicas que se aplican al ente económico, o sea, la empresa. La continuidad, cuando no hay utilidad, la empresa no puede continuar. Entonces es a través del balance general donde podemos identificar si estamos, el estado de resultados nos indica una utilidad o pérdida del ejercicio que se ve reflejado también en el balance general. Es por ello que definimos la continuidad de la organización o de la empresa. Cuando no hay utilidad, la empresa pues no puede continuar, o por el contrario se toman y se adoptan medidas que permitan que estas decisiones financieras que se están aplicando se modifiquen para mejorar. Igualmente, recuerden que cuando un negocio empieza o inicia o está en marcha, no siempre se va a tener utilidad, ¿no? Entonces podemos tener un punto de equilibrio en cero, que me indica que no estoy teniendo utilidad, pero tampoco estoy teniendo pérdida. Tenemos la unidad de medida, que es el peso, el periodo que la empresa de estados financieros periódicamente, la evaluación o medición, la esencia sobre la forma, y tenemos unas normas básicas y unas normas técnicas. Cuando hablamos de normas técnicas es el propósito del círculo contable, que es el reconocimiento de los hechos económicos, tener soporte de la transacción económica. Todo en contabilidad debe tener un soporte. Todo debe tener un soporte. No podemos hacer un registro contable, una transacción, si no tenemos un soporte. La contabilidad de causación o por acumulación, todos los gastos o ingresos deben quedar registrados en el mes que suceden si no alteran las utilidades. Entonces, todo debe quedar causado. El principio en la contabilidad es que en el mes debe quedar causado. Así no se realiza el pago, debe tener el principio de causación. La moneda funcional, pues es el peso en Colombia, y el ajuste de la unidad de medios. Cuando el banco cambia el dinero en pesos, se realiza un ajuste, ya que ha perdido una suma de dinero al pasar de dólar a peso. Encontramos también allí la codificación de la estructura de las cuentas. Entonces es allí donde vemos que el Plan Único de Cuentas, cuando miramos la nomenclatura contable, encontramos unos numeritos acá que identifican las cuentas en el Plan Único de Cuentas. ¿Qué significa esto? La clase. La clase, existen 9 clases. Entonces la clase 1, como vemos acá en el ejemplo, corresponde al activo. El grupo, que son los 2 primeros dígitos, entonces el grupo 11 corresponde al activo, al disponible, que pertenece al activo. La cuenta son los 4 primeros dígitos. Entonces, si vemos acá, la cuenta caja corresponde al número 1105, que corresponde al disponible, que corresponde al activo. ¿Qué me identifica esto? Que corresponde a la clase 1 del disponible, y el 05 es el que me identifica la caja. Si yo en la caja puedo tener varios cuentas auxiliares, entonces, ¿qué me indica? Que la cuenta 1105 es caja, pero la 110505 es caja general, 110510 caja menor, 110515 moneda extranjera. Entonces, de acuerdo a la necesidad, a la necesidad de cada una de las organizaciones, ya de manera interna se pueden ir creando estas cuentas auxiliares para identificar de manera detallada cuál es el movimiento de cada una de ellas. Entonces ahí es donde radica la diferencia con otras. El esquema general es activo, disponible. 1105 siempre va a ser caja en la empresa X o en la empresa Y, siempre va a ser caja.
110505 Caja General. Ya lo que son las cuentas auxiliares, esas son las que podemos modificar y adecuar y crear nuestras cuentas auxiliares de acuerdo a los movimientos y de acuerdo a la distribución que tenemos en nuestra organización. Por ejemplo, en los bancos, 1102 siempre va a ser para esta 1110 bancos. Yo puedo tener 111005 moneda nacional, 111010 moneda extranjera, y la propuesta del plan de cuentas bajo las NIF es una propuesta que se hace para que haya uniformidad en esta información. Perdón un momento. Entonces aquí es donde nos dicen cuáles serían las modificaciones de acuerdo a la propuesta de las cuentas bajo las normas internacionales. Cuando hablamos de los estados financieros, entonces el objetivo de la información financiera con propósito general constituye el fundamento del marco conceptual de estos estados y de otros aspectos que reconoce la entidad, como el reconocimiento, la medición, la presentación y la información por revelar los resultados de la gestión que se derivan lógicamente del objetivo básico financiero. Perdón un momento. Los estados financieros con propósito de información general para sus propietarios, acreedores actuales y potenciales, agencias, perdón. Entonces encontramos unos elementos. Estoy muriendo por la sed. Los elementos de los estados financieros, según las NIF para la PYME, serían activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Según las NIF plenas, serían activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. El objetivo de los estados financieros, entonces, nos indica que los estados financieros NIF para las pymes proporcionar información financiera sobre la situación financiera, el rendimiento y flujo de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a su medida. Y los elementos financieros de la NIF plenas entonces proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones. Encontramos también allí en el componente formativo los indicadores, otros indicadores financieros. Entonces es allí donde nos indica que el análisis financiero es un resultado de implementar indicadores financieros en diferentes áreas y aspectos de la organización, lo cual permite conocer la factibilidad de la permanencia de la empresa en el mercado, así como aspectos por mejorar y oportunidades a aprovechar. Cuando hablamos de los indicadores de rentabilidad, entonces vemos que hacen referencia no solo a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Y es allí donde nos indica cómo se puede aplicar cada una de las fórmulas y cómo se interpreta cada uno de estos indicadores. Cuando hablamos de la razón corriente, entonces, ¿qué fórmula aplicamos para saber cuál es el valor que corresponde a la razón corriente, que es un indicador? La razón corriente se halla tomando el total del activo corriente y lo dividimos sobre el valor total del pasivo corriente. ¿Esto qué me indica? Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuántos activos corrientes tenemos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles. ¿A qué? A corto plazo. Entonces, la razón corriente es un indicador para lograr o para identificar la capacidad que tiene la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo. Cuando hablamos de la prueba ácida, entonces, ¿qué valores debemos tomar? Estos valores se toman del el balance general. Vamos a tomar el valor del activo corriente menos el valor de inventarios y ese valor se divide en el total del pasivo corriente. Esa prueba ácida, ¿qué nos indica? Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias. En la anterior veíamos que en la razón corriente, a corto plazo, para cumplir obligaciones financieras a corto plazo, ya con esta prueba ácida que vamos a identificar, para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inventarios temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber diferente a los inventarios. El capital neto de trabajo es para identificar los elementos que componen o cómo podemos aplicar este indicador. Entonces vamos a ver que para el capital neto de trabajo tomamos el activo corriente, le restamos el valor de inventarios y esto nos va, lo dividimos sobre el pasivo corriente. Y esto nos muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo. Estos son los indicadores de rentabilidad. Cuando nos mencionamos o nos referimos a indicadores de eficiencia, encontramos la rotación de inventario, la inventarios existentes, rotación de cartera, periodo de cobro, rotación de activos, rotación de proveedores. Cuando nos referimos a indicadores de eficacia, es allí donde encontramos el margen bruto de utilidad, la rentabilidad sobre ventas, la rentabilidad sobre activos, la rentabilidad sobre el patrimonio y la utilidad por acción. Y los indicadores de desempeño, el índice de participación en el mercado, el índice de crecimiento en ventas, el índice de desarrollo de nuevos productos y el índice de deserción de clientes. Cada uno de ellos, para poder aplicar estos indicadores, debemos tener en cuenta cuál es la fórmula, cuál es el valor que debemos identificar para poder aplicar este indicador. Los indicadores de productividad, entonces encontramos el índice DuPont. En los indicadores de endeudamiento encontramos el endeudamiento, la autonomía, el índice de desarrollo de nuevos productos y allí nos va indicando cuál es la interpretación de cada índice o cada indicador y cuál es la fórmula que se debe aplicar. También encontramos los indicadores de diagnóstico financiero. A través de estos indicadores de diagnóstico financiero es a través de los cuales se realiza el análisis financiero, que se constituye no solamente a partir de las cuentas del balance general, sino además teniendo presente las cuentas del estado de resultados, del flujo de caja y de otras fuentes externas de valoración en el mercado. Dentro de las evidencias de la actividad 2 tenemos dos evidencias. La primera es una prueba interactiva que se desarrolla en línea, la cual ustedes ingresan, es una actividad didáctica, ustedes la desarrollan en línea, la presentan y de esa manera pues participan en esta actividad. Esa evidencia se califica de manera automática. Y como segunda evidencia tenemos un taller.
un taller donde vamos a interpretar un estado financiero. Para poder identificar los elementos que vamos a tratar en el desarrollo del taller, pues debemos revisar el contenido temático a profundidad e identificar cuáles son los elementos que nos brindan para poder desarrollar esa actividad. Entonces, la actividad 2 nos solicita que interpretar un estado financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Es una herramienta gerencial que faculta conocer la realidad de la organización, la cual es indispensable para tomar decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior, una empresa requiere un experto que realice un análisis financiero de la organización, por lo que se contrata y le entrega a sí mismo el estado de situación financiera de las vigencias 2018 y 2019. En la actividad no estaba reflejado estas tablas, yo ya se las puse allí disponibles. Cada una de estas tablas le brindan información a través de la cual vamos a hacer ese análisis que está solicitando la actividad. Entonces, él me da la tabla del estado de situación financiera, donde me indica que el activo, el total de activo corriente, total de activo no corriente, total del activo. Me indica pasivo y patrimonio, pasivo corriente, total de pasivo no corriente, total pasivo, total patrimonio. Y me indica el estado de resultados. Con esta información que nos brinda la actividad, entonces vamos a realizar. ¿Qué nos está pidiendo la evidencia? Identifique los puntos críticos, fuertes y débiles del estado de situación financiera de las vigencias 2018 y 2019. Entonces, ¿qué debemos hacer para identificar estos puntos críticos? Debemos realizar un análisis financiero. Basándonos en la información consignada en los estados financieros y ya siendo conocedor de la estructura financiera de los puntos fuertes y débiles, se solicita reconocer las políticas que implementó la organización en ventas a crédito, proveedores, entidades. Calcule la liquidez de la organización teniendo en cuenta la información de los estados financieros, calcule el nivel de endeudamiento. La empresa es rentable, calcula el punto de equilibrio y proponga mínimo 3 indicadores que pueda aplicar según la información financiera. Estas son algunas de las fórmulas que se pueden aplicar. De todas maneras, entonces, para realizar la actividad, entonces vamos a tomar los estados financieros y vamos a realizar un análisis que le permite evaluar la situación financiera, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad. Vamos a encontrar unos puntos fuertes y unos puntos débiles. Entonces, para poder encontrar puntos fuertes o puntos débiles, debemos identificar cuál es la liquidez. Entonces, la liquidez corriente, vamos a aplicar la fórmula de liquidez y podemos indicar que la liquidez corriente mejoró de 1.24. Vamos a mirar aquí en la imagen. La liquidez corriente mejoró de 1.24 a 1.42 del 2018 al 2019. La reducción, vamos a identificar la reducción del endeudamiento. Vamos a identificar el crecimiento del patrimonio, si hubo crecimiento o no hubo crecimiento, la rentabilidad y la mejora en la prueba ácida. Vamos a identificar puntos débiles, si hubo disminución en las ventas, si hubo reducción del activo corriente, si hubo disminución del inventario, si hubo reducción del total de activos. Todo esto lo vamos identificando revisando el estado de resultados y el balance general que nos está brindando la actividad. Vamos a identificar también la liquidez de la organización. Entonces es allí donde tenemos que aplicar los indicadores de liquidez. La prueba ácida, la liquidez corriente.
vamos a hacer el análisis de la información que nos brindan. Vamos a revisar el nivel de endeudamiento. Entonces tenemos que aplicar los indicadores de endeudamiento. Vamos a indicar si la empresa es rentable o no. Vamos a aplicar los indicadores de rentabilidad. ¿Cómo se aplican estos indicadores? Allí en el material encuentran la fórmula para que puedan identificar cada uno de los elementos para poder identificar el indicador. Entonces, el indicador de rentabilidad. Allí podemos hallar el margen neto, la rentabilidad sobre activo, la rentabilidad sobre patrimonio, el margen bruto. Vamos a hallar el punto de equilibrio. Para hallar el punto de equilibrio, entonces sabemos que debemos tomar los costos fijos, costos variables, costos totales, margen de contribución y la rotación de inventario, la rotación de activos totales, la cobertura de gastos financieros. ¿Y cómo se identifica o cómo se realiza un análisis financiero? Tomando una información financiera y aplicando las fórmulas para los indicadores. De igual manera, también les voy a compartir las fórmulas de manera más detallada. Una vez finalice la sesión, el día de mañana les voy a compartir un archivo donde les indico cada una de las fórmulas que ustedes pueden aplicar para poder identificar cuáles son los puntos críticos y los puntos fuertes del estado de situación financiera para este ejemplo y para cualquier otro ejemplo. Los indicadores de liquidez ya les mencionaba, el nivel de endeudamiento, que son los indicadores de endeudamiento, y de qué manera se pueden hacer las variaciones en el margen neto, en la rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre patrimonio y margen bruto. Y básicamente lo que vamos a hacer es, a través de esta información que nos está brindando la actividad, pues vamos a hacer el análisis de esa información que nos brinda. Si la empresa está teniendo utilidad o por el contrario no está teniendo utilidad, y de qué manera interpretamos cómo los indicadores financieros apoyan la toma de decisiones gerenciales. Los indicadores financieros proporcionan información objetiva y cuantificable que permite a la gerencia. ¿Qué hace la gerencia con estos datos que nos brinda? Evaluar el desempeño financiero histórico y actual. Identificar tendencias y patrones en el comportamiento financiero. Comparar resultados con objetivos establecidos. Detectar fortalezas y debilidades en diferentes áreas de la empresa. Tomar decisiones informadas sobre inversiones, financiamiento y operaciones. Las decisiones de liquidez, entonces, pues mantener políticas de cobranza eficientes para preservar la mejora en la liquidez, evaluar la necesidad de las líneas de crédito para optimizar el capital de trabajo, aprovechar la mejora en el perfil del riesgo para negociar mejores condiciones crediticias, considerar inversiones en activos productivos, dado el nivel moderado de endeudamiento, decisiones operativas, continuar con las políticas de optimización de costos que han mejorado la rentabilidad, evaluar estrategias de crecimiento en ventas para aprovechar la alta capacidad operativa, invertir en capacidad productiva o tecnológica para impulsar las ventas, diversificar productos o mercado para reducir la dependencia actual. Las recomendaciones estratégicas, entonces, ¿qué recomendaciones yo le puedo hacer? Incrementar ventas, implementar estrategias de marketing y ventas para revertir la tendencia decreciente, optimizar el capital de trabajo, mantener el equilibrio entre la liquidez y la rentabilidad, la gestión de inventarios, continuar optimizando los niveles de inventario sin afectar el servicio al cliente, la eficacia operativa, mantener el control de los costos que ha permitido mejorar los márgenes, la estructura de capital, evaluar las oportunidades de refinanciamiento de tasas más favorables. Entonces, es de esa manera que vamos a presentar un informe, vamos a hacer un análisis sobre esta situación financiera que nos está presentando el ejemplo. Es un taller didáctico
no es una información real, son unos datos que se toman de manera aleatoria. Entonces lo que vamos a hacer es verificar y hacer un informe con relación a estos datos que nos está brindando la actividad. También allí les voy a compartir a través del enlace de la actividad un archivo en Excel donde les comparto estos estados financieros en formato Excel para que ustedes puedan trabajar sobre ese mismo archivo y puedan allí mismo realizar como la formulación de los indicadores para que les quede de manera más fácil. Recordarles que pues todas las actividades están disponibles, todo el plazo máximo para enviar actividades va a ser el 5 de septiembre, todos los enlaces se encuentran habilitados para participar. A través del espacio de calificaciones pueden revisar las calificaciones, si encuentran la letra A quiere decir que la actividad fue aprobada, si encuentran la letra D quiere decir que no fue aprobada y si encuentran en blanco quiere decir que la actividad aún está pendiente por presentar. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. A través de esta ruta pues pueden continuar la formación en contabilidad en el SENA. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Yo les comparto esta presentación, claro que sí. También allí en el archivo de la actividad les voy a compartir las fórmulas, cómo las pueden aplicar para que puedan desarrollar la actividad de manera más fácil. Y solamente ingresando allí al espacio de la actividad encuentran la guía, el formato PDF, que es la guía de la actividad. También les comparto el archivo en Excel, donde encuentran los estados financieros. Y el día de mañana les voy a poner un archivo adicional donde les voy a indicar cuáles son las fórmulas que se deben aplicar para que les facilite más el desarrollo de la actividad. Lo importante aquí con la actividad es que ustedes identifiquen cuáles son los elementos que se requieren en el momento de realizar un análisis financiero. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuáles son las fórmulas de liquidez? ¿Cuáles son las fórmulas que corresponden al endeudamiento? ¿Cuáles son los elementos? Las fórmulas de rentabilidad y las fórmulas para punto de equilibrio. Y de esta manera, pues ustedes pueden realizar un análisis financiero de cualquier información contable que les brinde. Importante tener en cuenta que para realizar un análisis financiero, en este caso de indicadores, debemos tener en cuenta que debemos tener la información de 2 años, año 1 y año 2, para poder realizar la comparación de esta información. Si solamente analizamos un año, pues no vamos a tener con qué compararlo. Entonces, lo importante es que tengamos la información de 2 años. Bueno, Alejandro, allí en el material también les indica cómo, lo que les mostraba ahorita en la presentación, el indicador me dice cuál es la fórmula que aplico para hallar el valor de ese indicador y qué es lo que me está representando ese indicador. Con esa información que el indicador me dice que yo obtengo esa información, pues ahí es donde radica la importancia. Voy y doy mi punto de vista. Se está haciendo. Entonces, por eso les indicaba. Por ejemplo, la mejora en la liquidez. La liquidez corriente mejoró. Por ejemplo, la liquidez corriente mejoró porque de 1.24 en 2018 pasó a 1.42 en 2019, indicando mayor capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. Es que ahí es donde radica la importancia de saber analizar la información, porque la información por sí solo no nos va a indicar nada. La reducción del endeudamiento, entonces, ¿qué me está indicando esto? El endeudamiento total disminuyó. ¿Por qué? Porque pasó de 59.89 en 2018 a 58.82 en 2019, mostrando una estructura financiera que más sólida. El crecimiento del patrimonio. El patrimonio
¿qué pasó en el patrimonio? El patrimonio aumentó. ¿Aumentó cuánto? 0.93, fortaleciendo la estructura de capital. La rentabilidad, a pesar de la ligera disminución en la venta, la utilidad neta creció un 18.12%, evidenciando mayor eficiencia operativa. Entonces, allí es que en eso es lo que consiste la actividad, en saber interpretar que me está brindando un dato numérico, que es lo que me brinda un indicador. Un indicador por sí solo no me va a decir nada. Entonces yo, por ejemplo, si yo quiero identificar las fórmulas de rentabilidad, pues tengo que aplicar la fórmula e identificar qué me está indicando esa fórmula, qué me está queriendo decir ese valor que me indica. Subió, bajó, está haciendo, ha mejorado, ha disminuido, la reducción de la... Está siendo efectiva, la gestión no está siendo efectiva. Entonces, en eso consiste la actividad. De igual manera, también les voy a compartir allí por el día de mañana una información que les ayuda a saber identificar y a saber analizar cada uno de estos indicadores que nos brinda la actividad. Agradezco la participación. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Les comparto la grabación, les comparto los archivos adicionales. El día de mañana se los comparto al correo y se los comparto allí por el espacio de anuncios. Gracias y buen día para todos. Buenas noches, perdón.